cualquier lugar. Nace de las decisiones que ahí se toman. Y les voy a decir algo más. El proyecto de ley no dice una palabra de cómo reemplazar o sustituir esos recursos. Sí dice cómo se los reemplaza al sector privado, que hasta ahora lo tiene como previsión en sus respectivos balances y lo van a tener que hacer efectivo para que ingresen a ese fondo común de inversiones. Entonces le dice, sustráigalo del aporte de ANSES, pero no dice cómo el Estado va a reemplazar ese porcentaje que deja de percibir el ANSES. Y después también es generoso con el impuesto a las ganancias, porque acá somos Hood Robin en este Congreso desde que conduce La Libertad Avanza. Acá se le saca a los pobres para entregárselo a los ricos. Entonces se le saca 3 puntos y 3,5 puntos del impuesto a las ganancias para redistribuirlos hacia las empresas más concentradas de la Argentina, que no son precisamente las que más trabajo generan. Y tampoco dice, no dice una media palabra sobre cómo se reemplaza la falta de recursos, que va a operar como un factor nuevamente de ajuste sobre la falta de infraestructura provincial o la falta de financiamiento en la producción de bienes públicos esenciales como los que acá se ha expuesto claramente. Pero ¿saben una cosa? Hay un problema que está asociado a esto y es el siguiente. Viene asociado a una ley de sustentabilidad fiscal que invierte los términos de la Constitución Nacional. Sanciona a quienes somos representantes electos del pueblo por tomar decisiones políticas y las concentra en el Ejecutivo, al que le da la competencia de judicializar todas esas decisiones políticas. Entonces yo les digo a todas y todos ustedes, miren, es seguro que el peronismo ha cometido grandes errores, pero les garantizo que los errores que ha cometido el peronismo jamás han sido en contra de los más humildes de esta patria. Y ustedes, si quieren sustentabilidad fiscal, vayan viendo qué hace Toto Caputo y pongan en la ley un control sobre la capacidad de endeudamiento externo, porque gran parte de la inestabilidad que nos imputan a nosotros es la herencia de las decisiones de Caputo de sobreendeudar a la Argentina sin dejarle una miserable inversión con la cual pagar eso. Y después vienen a hablar de la inviabilidad de las provincias, de la inviabilidad de la política social, de la inviabilidad, ¿y saben cómo lo quieren resolver? Con la explotación de las trabajadoras y trabajadores de la Argentina. Vamos a responder mañana en la Plaza de Mayo y en todas las plazas del país, porque los peronistas y las peronistas, que gracias al voto popular, igual al que ustedes recibieron, lo recibimos nosotros, vamos a seguir luchando para que esta patria sea justa, libre y soberana. Tiene la palabra por la provincia de Mendoza, el bloque La Libertad Avanza, Luis Petri. Gracias. ¿Estuvo bien? Maravilloso. Gracias, señor presidente. Algunas cuestiones de previo y especial pronunciamiento antes de referirme al presupuesto. Veo frente a mí carteles en las bancas de la bancada opositora que reclaman la libertad de Cristina Fernández de Kirchner. Y eso me lleva a decir dos cuestiones. Primero, no tienen pudor republicano porque no respetan la división de poderes, porque se pronunció la justicia y la condenó con condena firme. 26 magistrados se pronunciaron. Respeten la división de poderes. Está condenada.
Y la segunda cuestión que demuestran esos carteles es que son profundamente autoritarios. Porque fue condenada por enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos, que el artículo 36 de la Constitución considera que es un grave atentado al sistema democrático. Eso defienden. También me quiero referir, señor presidente, acá se ha dicho, y lo dijo quien informaba el dictamen de la minoría, votaron sin tener fuente de financiamiento, dijeron. Eliminaron muchos impuestos, dijeron, y no explicaron cómo se financiaba. Textual. Redujeron de manera temporaria alícuotas del derecho de exportación y tampoco dijeron la fuente de financiamiento. ¿Saben qué? Nos sentimos orgullosos de haber bajado impuestos. Hemos bajado un 2,5 del PBI, un 2,5 puntos del PBI en impuestos que asfixiaban a los argentinos. Hemos bajado el 42% del gasto público del PBI a un 30%. Que me dejen hablar, señor presidente. Diputada, por favor, tuvo sus 5 minutos, por favor. A un 31% que representaba el gasto público. 19 impuestos se redujeron o eliminaron durante la gestión del presidente Javier Milei. ¿Y sabe por qué es esto, señor presidente? Porque hay 4 palabras que el kirchnerismo desconoce y siempre desconoció. Reducción del gasto público. Reducción del gasto público. Son palabras que no existen en el diccionario populista del kirchnerismo. Y por eso decíamos que pasó de representar un 42% del producto a un 31% y lo vamos a seguir bajando. Y a partir de allí vamos a poder seguir bajando impuestos que asfixian a los que producen y a los que quieren trabajar en este país. A los diputados que hablaban de que compramos avioncitos, quédense tranquilos. Los F-16 defienden a 48 millones de argentinos, incluso a los que no los quieren. Y ahora voy a hablar del presupuesto, porque hoy estamos pasando de un Congreso tirapiedras que trató de voltear un programa económico a un Congreso que tiene una agenda de crecimiento y de progreso, y por eso estamos tratando el presupuesto, y por eso tratamos inocencia fiscal, y por eso tratamos compromiso fiscal, y por eso el Senado está tratando reforma laboral. Y por eso el presidente vetaba esas leyes, pero no solamente las vetó el presidente, que esto es lo importante. La vetó la mayoría de los argentinos el 26 de octubre, cuando avaló a este gobierno. Y por eso anunciamos un 35% de aumento a las prestaciones de discapacidad, un 61% de aumento a los médicos y a los prestadores del Garrahan. Y por eso el presupuesto social de este presupuesto supera el 70%. Decíamos, señor presidente, no me quiero extender, pero decíamos, estamos rompiendo con décadas de decadencia, con ese círculo vicioso de emisión monetaria, inflación, pérdida del poder adquisitivo, aumento de la pobreza, incremento de los planes y del empleo público, aumento de impuestos y endeudamiento y más emisión, y allí ese Estado presente y elefantiásico que terminábamos pagando todos los argentinos. Hoy estamos bajando impuestos, hemos eliminado la emisión monetaria y hemos bajado la deuda en más de 50.000 millones de dólares, mal que les pese. Y el superávit es un mantra que no se negocia. Y por eso nosotros decimos, y con esto voy cerrando, por eso nosotros decimos, estamos superando 100 años de tragedia. 100 años de tragedia donde le pusimos 13 ceros a la moneda, donde vivimos 1 de cada 3 años en recesión, donde sufrimos un promedio de inflación de 65 puntos sin contar con las hiperinflaciones. Pero esos 100 años de tragedia tuvieron 20 años en donde hubo una plaga,
la plaga de la langosta kirchnerista, señor presidente. ¿Y sabe por qué lo digo? ¿Sabe por qué lo digo que vivimos con la plaga de la langosta kirchnerista? La plaga es definida. No, déjenme hablar. Yo dejé hablar a todos recién cuando presidí. Es un agente dañino que afecta a un número indeterminado de personas, señor presidente. Y fíjese cuáles son las características de la plaga. Generan pérdida de la producción y afectan a la propiedad privada, con expoliación, con confiscación, con expropiaciones. Todo lo que hace el kirchnerismo cada vez que le ha tocado gobernar. Producen un enorme deterioro de la calidad de vida. 58% de pobres. Vergüenza les tiene que dar. 7 de cada 10 chicos eran pobres en la Argentina cuando les tocó gobernar. Y esto también se caracteriza por el intento de transmitir patógenos. Tratan de transmitirlos. Y ese es el adoctrinamiento en las escuelas. Y ese es el relato, señor presidente, que genera o amplifica desastres sanitarios. 130.000 muertos en la pandemia, señor presidente, incluidos vacunatorios VIP, incluidos fiestas en Olivos. Y con una consecuente alteración del hábitat, señor presidente. Vamos terminando, por favor. Ya te termino. Esa Argentina Villa Miseria a la cual nos querían transformar, esa Argentina planera a la cual nos intentaban llevar. Pero hay un antídoto, y ahora termino. Y ese antídoto, señor presidente, es la libertad. Ese antídoto es la libertad. Y desde el 10 de diciembre venimos a superar la plaga kirchnerista. Pero hay que estar atentos, señor presidente, porque se pueden volver a dar las condiciones. ¿Y sabe cómo se pueden volver a dar las condiciones? Con esto voy terminando. Por el miedo, por la ceguera, por la comodidad moral, por la violencia y por la propaganda. Por eso, déjenme hablar. ¿Saben Silencio, qué? por favor. Ya termina el diputado Termino Petri. acá. Por favor. El precio de la libertad, señor presidente, el precio de la libertad es su eterna vigilancia. Y vamos a ser el país más libre del mundo. Porque, como decía el general San Martín, vamos a ser libres o no seremos nada. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado Petri. Tiene la palabra la diputada Karina Maureira, de bloque La Neuquinidad de la provincia de Neuquén. Tiene 12 minutos en la exposición de su bloque. Gracias, señor presidente. En principio, trabajar desde Neuquén, yo la pronostico como la provincia de la roca mágica, ¿no? Porque los ojos del mundo están posados sobre nosotros. Y no es fácil. No es fácil trabajar en un país donde todavía tenemos que contar con los fondos nacionales para planificar. Y ese es uno de mis pedidos, el más importante tal vez. Pero hay un acompañamiento a este presupuesto, pero no puedo acompañar un presupuesto que en realidad no me da las herramientas para la gobernabilidad que tal vez ustedes desean. Discapacidad y educación desfinanciados nunca, nunca, de ningún punto de vista. Estaba escuchando a los diputados, Mayoras creo que insistía con la necesidad de que tendríamos que entender que no va a haber un desfinanciamiento. Sin embargo, nos hace ruido el artículo 75. De ninguna manera podría aprobar al menos esa parte del capítulo cuando vengo de una provincia que impulsa y es prioridad en educación. Somos una provincia que tenemos las becas más importantes de Latinoamérica, por si no lo sabían. 18.000 estudiantes reciben becas para poder estudiar en Neuquén, las becas Gregorio Álvarez. Tenemos más de 80.000 metros cuadrados de edificación en escuelas y vamos a erradicar las escuelas trailers. Traigo todo esto como ejemplo para que sepan que esta es una provincia ordenada, eficiente y que se puede hacer mucho más de lo que se imaginan, pero ¿saben qué? Sin fondos nacionales. Y esto no significa que podamos hacerlo siempre solos. Necesitamos planificación y necesitamos que el Gobierno Nacional observe a la provincia de Neuquén con otros ojos. Desde que me sumé a esta bancada, el 3 de diciembre, lo vengo diciendo. Somos de esas provincias ordenadas, con gestiones eficientes,
donde tenemos partidas que garantizan la conectividad, la promoción y también el fortalecimiento de la educación técnico y científico, generando impacto positivo. Estoy hablando de que somos también un CONICET provincial. Cuando hablo de discapacidad, me permito tomarme unos minutos porque con más de 30 años en mi actividad principal como periodista, he tenido que resolver cientos de problemas a personas con hijos con alguna condición, a mujeres y a hombres con discapacidad, tratando de estar donde el Estado no estaba. Por eso digo que la discapacidad no entra en mi cabeza como ajuste de variación. Hablar de discapacidad es hablar también de futuro y de entender que no es dinero malgastado. Estoy de acuerdo en que el gasto ineficiente es algo que debemos erradicar. Estoy de acuerdo en eso. Pero también tengo algunas otras cuestiones a tener en cuenta. La provincia de Vaca Muerta necesita sumamente planificación. Llegan inversiones, es cierto, pero no se olviden que esas inversiones también tributan para el gobierno central. ¿Necesitamos rutas como la mayoría de las provincias? Sí, las necesitamos también. Hacemos lo que podemos. En obra pública invertimos con fondos propios. Rutas petroleras que se llevan muchas vidas, lamentablemente, en el año. Y rutas con destinos turísticos que se terminan porque el gobierno de la provincia las hace. A pesar de todo eso, creo en esta ley madre de presupuesto. Quiero tener esa confianza en este gobierno. Hay algo que necesito sostener muy fuerte, y es que cuando escucho al resto de los diputados, observo esa magia que tiene cada uno en defender lo propio, lo suyo. Yo también defiendo lo mío y de una manera muy especial, poniéndome en el lugar del otro. Les pido sinceramente que sean más empáticos, que obtengan esa humanidad que muchos políticos perdieron en nuestro país. Y les voy a pedir también, en el artículo 31, si tenemos y podemos ingresar lo que significa la ENSI. La ENSI es la Empresa Neuquina de Servicios de Ingeniería, ligada a la PIAP, la Planta Industrial de Agua Pesada, una de las plantas más importantes del país. Hoy necesita estar dentro de este presupuesto en el artículo 31. Y no me quiero olvidar de un punto que sí nos hace mucho ruido, siendo una provincia hidrocarburífera. Artículo 65. Exímese de los impuestos sobre los combustibles líquidos y al dióxido de carbono, en este caso gasoil y diésel oil. ¿Saben por qué nos hace ruido esto? Porque en este caso nosotros que producimos y podemos darlo, no hace falta que lo importemos, que nos tengan en cuenta al momento de comprar estos productos. Tengan en cuenta a la provincia de Neuquén. Nos hace ruido, sobre todo, porque nos están eximiendo de algunos impuestos que son necesarios. Podría estar toda la noche contándoles de muchas otras cosas, pero sin embargo traté de hacer lo máximo reducido posible también este pedido. En discapacidad, para que tengan en cuenta, por mes aportamos 228 millones en programas. ¿Cómo no voy a defender la discapacidad y cómo no les voy a pedir ser más humanos? Sí hay provincias que también aseguraron, no recuerdo ahora cuáles, que estaban aportando de sus propios bolsillos por discapacidad. Son esos dos puntos que realmente no los puedo dejar pasar, discapacidad y educación desfinanciados desde ningún punto. Tal vez no lo supimos entender desde el primer punto, tal vez no lo supieron explicar. Vamos a acompañar el presupuesto, pero necesitamos también la salvedad de que ustedes tengan en cuenta que con la gente se trabaja, a la gente hay que dejarla estar al lado de uno y sobre todo creerles y ser humanos, señor presidente, ser más humanos al momento de confeccionar esto, porque cuando llegaron al gobierno fueron también muy inhumanos, abandonando a los que más necesitaban. Y quienes estamos en la provincia lo notamos. Sin embargo, y a pesar de esto, voy a acompañar el presupuesto. Gracias, señor presidente.
A continuación tiene la palabra la diputada Natalia de la Sota del bloque Defendemos Córdoba. Tiene 5 minutos. Gracias, presidente. Muchas gracias. Bueno, venimos escuchando durante todo este día, esta sesión, distintas posturas sobre temas específicos, artículos, capítulos, poco explicados, me parece, por los diputados del oficialismo. Es difícil por ahí entender algunas cuestiones. Digo, no las explican, ¿no? Hay que interpretarlas, o por lo menos no las defienden. Uno las puede interpretar, pero no vemos una defensa demasiado fuerte. Será porque la verdad hay poco para defender. En definitiva, lo que vemos es que todas las leyes de presupuesto terminan siendo una clara evidencia de cuáles son las prioridades, los intereses, las voluntades, los sectores a los que se quiere cuidar, promover en un presupuesto, ¿no? Y de un gobierno. En este presupuesto particularmente creo que, más que en ningún otro, queda clarísimo que este es un presupuesto de ajuste y absolutamente antifederal. Y con una notable transferencia de recursos, como lo dijo alguna diputada que antes habló, de los sectores más vulnerables a los sectores más poderosos, ¿no? Claramente. No encontramos ni un solo capítulo, ni un solo artículo que demuestre algún interés de este gobierno en lo que realmente está viviendo y están viviendo los argentinos. Los temas fundamentales de una sociedad dolida y sufriente como la que tenemos hoy. No encontramos mencionada la salud, la educación, la infraestructura tan importante para las provincias y para el interior. Lejos de eso, y hace 2 años lo viene demostrando, deja a las claras que para este gobierno destinar fondos a la discapacidad es gasto, no inversión. Destinar recursos a nuestras universidades es gasto, no inversión. Este gobierno entiende también que la ciencia y la tecnología es un gasto, no una inversión, como lo ha entendido tantísimos años la Argentina con distintos gobiernos. Que darle a los jubilados lo que les corresponde para que puedan vivir con dignidad y no tengan que elegir en serio, y esto lo saben todos los diputados, lo sabe el oficialismo también, los jubilados en serio tienen que elegir entre comer o comprar los remedios o alquilar. Y no es una frase, es la realidad y ustedes lo saben, y los jubilados han sido la variable de ajuste más grande de este gobierno estos 2 años. Y esto es una realidad, presidente. Niéguenlo. Yo he escuchado a otro diputado hablando de no sé dónde vive. En serio no sé dónde vive. Yo puedo entender que él cree que este es el camino correcto. Ahora, que hable loas de lo que está sucediendo hoy en la Argentina es porque no conoce la Argentina. Yo lo invito al interior. Lo invito a que recorran el interior. El presidente también debería conocer un poco más lo que son las provincias de la Argentina. Entonces, lejos de considerar que darle a los jubilados lo que corresponde es garantizar derechos, este gobierno claramente piensa que es un gasto. Queda claro también que en este gobierno el presidente Milei ha sido el presidente más antifederal desde la vuelta de la democracia. Porque las transferencias de recursos nacionales a las provincias solo en 2024 se redujeron el 75,6% en términos reales. Peor aún, la ejecución de los gastos de capital, principalmente destinados a obras de infraestructura en todo el país, cayó 73,9% en 2024. Y sobre ese histórico derrumbe ya lleva el 32,3% de baja acumulada en lo que va de 2025, siempre en términos reales. A esto, por supuesto, hay que sumarle el abandono que sufren los jubilados que dependen de las cajas provinciales de Córdoba y otras 12 provincias que han sido abandonados por este gobierno nacional sin depositar un solo peso a las cajas provinciales, que es lo que corresponde y lo que tienen
que transferir y garantizarle a esos argentinos también, ¿no? No estoy hablando de las administraciones provinciales, estoy hablando de los jubilados de cada provincia. Y este gobierno nacional, presidente, festeja un presupuesto que lo único que busca, a costa de lo que sea, y eso lo hemos visto este último tiempo, estos últimos años, termine mostrando un exitoso equilibrio fiscal, un exitoso presupuesto con equilibrio fiscal. Mientras que todos, muchos, no todos, muchos de los que estamos acá en este recinto sabemos que lo que está viviendo la Argentina es un trágico desequilibrio social, laboral, educativo, productivo e industrial. Y lo podemos decir quienes somos parte de provincias industriales, productivas, pero además somos parte de sociedades donde allí están nuestros docentes, allí están nuestras universidades, allí están nuestros jubilados, nuestras personas con discapacidad, todos sectores que de verdad están sufriendo. Y esto no es un discurso para la Cámara y para este recinto. Esto es la realidad y necesitamos que los otros diputados lo entiendan también, lo reconozcan. Presidente, hoy han explotado los teléfonos de muchos de los que estamos acá, de muchos diputados, con mensajes de familias y personas con discapacidad desesperados por lo que viene, que es un abismo en adelante. La comunidad de las universidades también desesperada, preocupada por no saber qué va a pasar y la incertidumbre de no saber cómo van a seguir funcionando. Esta es una realidad que también hay que aceptar. Y por último, presidente, acá ya lo han planteado otros diputados y quedó claro que los artículos 30 y el 75 violan la Ley de Administración Financiera, que no permite derogar o reformar leyes vigentes en el presupuesto nacional por ser esta una ley temporal. Por lo tanto, yo pido que se retiren estos artículos del dictamen de mayoría. Y claramente, presidente, no voy a acompañar el dictamen de mayoría y este presupuesto nacional. Muchas gracias. Perdón, diputada de la Sota, que le había dado 5 minutos, es un error mío, tenía mal la anotación. Tiene la palabra ahora con 12 minutos del bloque Producción y Trabajo, Nancy Pico Martínez. Gracias, señor presidente. Bueno, luego de escuchar cada una de las opiniones, ¿no? Yo vengo de una provincia donde sin duda el pueblo dijo basta. Basta de abusos y atropellos a la Constitución. Basta de que la prioridad no sean los sanjuaninos. Y después de 20 años del partido de Cristina Libre, llegamos nosotros, junto a Marcelo Orrego, a gobernar la provincia. Fuimos la provincia que volvió a la obra pública, la primera provincia en volver a la obra pública, la primera provincia en bajar un impuesto y de trabajar junto a los sanjuaninos por lo que verdaderamente eran las prioridades, ¿no? Por eso cuando escucho hablar de que no se está pensando en los jubilados, no se está pensando en las personas con discapacidad, no se está pensando en la universidad, la verdad es que creo que este partido de Cristina Libre nació hace poco y no sabe que esto está pasando hace mucho. Señora, silencio, respete, yo a usted la respete. Bueno, no sé si sabe lo que es. Nosotros desde nuestro lugar trabajamos todos los días por los sanjuaninos y acompañamos cuando entendemos que hay que acompañar, sin importar si somos del mismo espacio o no, porque lo que no vamos a hacer es una oposición que ponga palos en las ruedas por poner, ¿no? Es por esto que cuando uno pide que la Argentina tenga un presupuesto y eso está a punto de pasar, tiene que evaluar muchas cosas para poder acompañar o no. Y la queja constante, como le decía recién, han sido muchos puntos. Pero, ¿sabe qué, señor presidente? Mi mamá falleció hace 4 años. Ya mi mamá, hace 4 años atrás, cuando gobernaba el partido de la señora Libre, no tenía para los remedios y nosotros los hijos la ayudábamos. Entonces no es algo nuevo, no vengan a pedir que lo solucionen. ¿Por qué no lo solucionaron en su momento? Parece que no se enteraron. Señor
Mire, señor, usted es grande, yo los respeto, respete. Por supuesto que las respeto y por eso favor, lo digo. Por eso diputado lo digo. Rossi, no pidamos respeto si no lo tenemos, por favor. Usted respete a mi mamá y no ponga en su boca a mi mamá porque se sentiría muy mal mi mamá si estuviera viva. Silencio, no dialoguemos, diputado Rossi, por favor. Entonces, Por favor. desde ese lugar y muy orgullosa de nombrar a mi mamá en esta situación, sé que ella también lo estaría. Quiero decir que si nosotros logramos un presupuesto, lo que estamos haciendo es poder dar seguridad. ¿A quién? A los mercados que vienen a invertir a este país y que van a generar una rueda de trabajo y que esa rueda de trabajo sin duda va a generar el crecimiento del país. Nos quejamos que no hay presupuesto y por eso se sancionaron muchas leyes de emergencia. Pues este presupuesto, dentro de sus partidas, tiene al gasto social con una partida del 70%. Con este 70% vamos a asegurar educación, vamos a asegurar salud, vamos a asegurar los jubilados, vamos a asegurar lo que es el tema laboral. Entonces, ¿por qué no queremos eso? ¿Por qué primero pedimos eso y cuando existe la posibilidad de que eso esté, nos negamos a que esté? Sencillamente porque votamos que no, porque no, y porque muchos quieren que a la Argentina le vaya mal, aunque no parezca. Desde nuestro lugar creemos en el consenso, creemos en el diálogo, creemos en la oportunidad y por eso, convencidos de que va a ser así, nosotros vamos a acompañar con el voto positivo este presupuesto, sabiendo que es lo mejor para el país, aunque algunos no lo vean. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias. Tiene la palabra la diputada por la provincia de Buenos Aires por el bloque País Federal, Marcela Pagano. Gracias, señor presidente. A los señores diputados y diputadas. Hay momentos en la vida democrática de una nación en las que el Congreso no puede remitirse solamente a contar votos o a sumar cifras. Hay momentos como el día de hoy en que lo que debe hacer es reafirmar principios. La ley de presupuesto no es solamente una ley que suma gastos y recursos. Es una ley de definiciones morales y políticas. ¿Y por qué es una ley de definiciones morales y políticas? Porque es la ley que traza el camino por el cual el Estado define qué defiende, a quién defiende y, por sobre todo, lo más importante, cuál es el futuro al que se encamina nuestra nación. Entonces, la forma concreta, y hay que decirlo con total claridad, en la que se utiliza el presupuesto es muy importante. ¿Y cómo no debe utilizarse? Bueno, no debe utilizarse para derogar leyes, no debe utilizarse para desarmar políticas públicas, no debe utilizarse para concentrar más poder en el Ejecutivo. Debe ser un instrumento de orden, pero lo que aquí se propone en esta ley, en vez de que sea un instrumento de orden, es que la ley de presupuesto sea un problema institucional. Este Congreso, tenemos que recordar todos los que aquí hemos sido electos, no fue elegido para convalidar silenciosamente los anhelos del Poder Ejecutivo. Fue elegido para deliberar, para pensar, para corregir aquellos errores que noblemente pueda cometer cualquier funcionario del Ejecutivo. Pero por sobre todas las cosas, fuimos elegidos para poner límites, límites que sean garantes de la República. Este proyecto que hoy se somete a votación exhibe un superávit, sí. Señor presidente, permítame, un superávit mentiroso, porque no computa los intereses reales de la deuda. Pero sigamos con el relato, el pequeño superávit que exhibe. Entonces, según ese relato, lo que debemos preguntarnos todos los diputados aquí presentes es si en verdad este superávit propone beneficios. ¿A qué costo estamos sometiendo a la población argentina para lograr este resultado? Porque no todo superávit por definición es virtuoso. No todo equilibrio contable es equilibrio social. Y por sobre todas las cosas, no toda disciplina contable ayuda a consolidar la democracia. Aquí se propone recortar el financiamiento universitario,
recortar partidas para discapacitados, debilitar el sistema científico, desarticular políticas educativas. Y lo más insólito, modificar el marco legal de áreas sensibles mediante la ley de presupuesto, algo que está prohibido en la ley de financiamiento de la administración pública. Es insólito, pero lo más preocupante es que esto no es sano para la democracia. Las leyes que regulan la educación, la ciencia, la tecnología, la salud y la defensa del país no pueden ser derogadas como si fueran un casillero más en una planillita de Excel, dentro de un presupuesto, rapidito, sin debate público, porque fueron logradas mediante consensos que llevaron muchos años. Entonces, vuelvo a repetir, la ley de presupuesto no debería convertirse en una ley ómnibus como se propone aquí, escondiendo la derogación de una numerosa cantidad de normas y leyes, porque no debería ser un atajo para que el Ejecutivo esquive el debate público. Tampoco puede ser, señores diputados, el mecanismo por el cual el Ejecutivo encontró, evidentemente, una herramienta para quitarle facultades al Congreso. Porque si hay algo que me preocupa de este texto, es justamente que esta ley de presupuesto propone numerosas facultades delegadas en el Poder de Ejecutivo. Y esto de la excusa de la administración flexible, lo único que hace es erosionar lo que el constituyente ideó cuando escribió la Constitución Nacional. Es el sistema de pesos y contrapesos que consolida una democracia sana. Y hablando de democracia, los argentinos, que tanto nos costó lograrla, deberíamos pensar lo siguiente. ¿La democracia solamente se debilita cuando se la ataca? ¿O se debilita también con cuestiones como las que estamos experimentando ahora, cuando se las desgasta constantemente, cuando se la reduce a una mera formalidad, cuando se vacía de poder al vector garante de la República, que es este honorable Congreso de la Nación? Señores diputados, no podemos renunciar a nuestro rol histórico. No podemos aceptar que en nombre del orden fiscal se construya un presupuesto a costa de los discapacitados, de la ciencia, de la educación, de salud de los argentinos, de la defensa, pero por sobre todas las cosas del federalismo, que fue el pilar sobre el cual se construyó la República Argentina. Entonces, ¿Argentina necesita equilibrio fiscal? Sí, claro, pero también equilibrio institucional. ¿Argentina necesita orden económico? Por supuesto que sí, pero también orden político. Y el orden se debe construir de la mano de la democracia, no contra ella como propone este texto. Muchas gracias. A continuación tiene la palabra la diputada Gladys Medina del Bloque Independencia de la provincia de Tucumán. Tiene 12 minutos también. Buenas noches, señor presidente. Muchas gracias. Hoy estamos aquí para cumplir con el mandato que establece la Constitución Nacional en su artículo 75, inciso 8, que le permite al Congreso de la Nación poder trabajar, fijar anualmente el presupuesto general de los gastos y cálculos de los recursos de la Administración Nacional. Este debate es uno de los debates más relevantes que tiene el Congreso de la Nación y que de alguna manera nos permite hacer un análisis profundo y, por supuesto, celebrar también en el marco de la democracia la expresión de los distintos espacios políticos, los acuerdos, las diferencias, las discusiones que nos permite la Casa del Pueblo, como es el Congreso de la Nación. Pero el presupuesto nacional es una herramienta fundamental que necesita el gobierno nacional para poder llevar a cabo y ejecutar la planificación de sus gestiones. Presidente, vengo de la provincia de Tucumán, orgullosamente de un gobierno provincial que el gobierno logró, gracias a la legislatura, aprobar el presupuesto. Un presupuesto que comienza a ejecutarse en la provincia de Tucumán a partir del 1 de enero del año 2026. Pertenezco a un gobierno de Osvaldo Jaldo, de la provincia de Tucumán, y que además
orgullosamente ganamos las elecciones. Y no porque seamos una provincia del interior, quiero decirles que el interior existe, a los diputados y a las diputadas, así como existen cada una de las provincias que hacen grande a este país. Somos del noroeste argentino, Tucumán, donde se declaró la independencia. Y este presupuesto que aprobó la legislatura en mi querida provincia contempla los ejes de nuestra gestión de gobierno, que es la educación, la salud, la seguridad, la obra pública, por supuesto, porque consideramos que la infraestructura es el motor que impulsa el crecimiento de los pueblos, pero también decirles que el crecimiento de cada uno de los pueblos que los llevamos en nuestra provincia, en los 19 municipios, en las 93 comunas, tenemos obras que recorren a lo largo y a lo ancho de la provincia de Tucumán. Decirle que el presupuesto es muy necesario. Es necesario para los municipios tener un presupuesto. El presupuesto es necesario para cada una de las provincias, para que cada gobierno pueda llevar a cabo su gestión. Y el presupuesto también es necesario para el gobierno nacional. Voy a dar algunos ejemplos. En mi provincia inauguramos 12 escuelas con recursos propios. En mi provincia llevamos convenios con la Universidad Nacional, con los municipios del interior, con las comunas del interior. Llevamos la educación superior al interior de la provincia. A muchos tucumanos que quizás les cuesta viajar, hoy acercamos la educación superior a un lugar próximo, en cada uno de los lugares que ellos viven. También en mi provincia, nos estamos enterando hace poquito, el gobierno de la provincia de Tucumán va a financiar una obra muy importante para el municipio de San Miguel de Tucumán, que es una gran obra hídrica que viene a dar respuestas a las necesidades de nuestros vecinos. Me pasaría toda la noche dando los ejemplos del trabajo que realizamos con el gobierno de la provincia de Tucumán. El presupuesto, más allá de las diferencias políticas, es una necesidad que tiene el gobierno nacional. Y nosotros desde nuestro espacio somos respetuosos de la voluntad popular, porque los argentinos eligieron un gobierno nacional, así como en cada una de las provincias eligieron a sus gobernadores, como así también a nosotros, que somos los representantes, fuimos elegidos por la voluntad popular. En el marco de la democracia, este espacio va a acompañar el proyecto de presupuesto, porque tenemos como prioridad escuchar la voluntad popular. Muchas gracias, señor presidente. A continuación tiene la palabra el diputado Sebastián Nóblega del bloque Elijo Catamarca. Tiene disponibles 6 minutos para tomar la palabra. Active el micrófono, por favor. Hola, muchas gracias, presidente, diputados. Creo que es importante para nosotros, desde nuestro bloque, reafirmar la existencia de un presupuesto. Creo que eso hace al funcionamiento institucional y democrático del país. Es una herramienta central de planificación y nosotros que venimos del Ejecutivo sabemos la importancia que significa tener un presupuesto que define la política pública de una gestión ejecutiva. Pero hoy tenemos una sensación encontrada en este sentido, porque por un lado reconocemos y sabemos que es necesario contar con un presupuesto, además porque hace 2 años que no tenemos presupuesto y que muchas de las discusiones que se dieron en esta Cámara fueron precisamente por no contar con un presupuesto.
Y esto es necesario no solo para los distintos sectores de la sociedad, como los jubilados, las universidades, la salud pública, la educación, sino también para la gente, que en definitiva sabemos lo que significan las consecuencias institucionales y el debilitamiento del control parlamentario que significa y cómo afecta a la transparencia no tener presupuesto. Pero también es cierto que tenemos un cierto grado de decepción, por así decirlo, porque cuando tratamos en comisión ayer, la verdad que no podemos concebir que se insista con 2 leyes que fueron aprobadas por este Congreso. Y esto, en la reunión de comisión de ayer, se planteó de avanzar con la derogación de las leyes de emergencia en discapacidad y financiamiento universitario y salario docente. Creo que es claramente meter por la ventana algo que el Congreso ya aprobó, que insistió con los 2/3, que el presidente decidió vetar. Y creo que nuestro rol como oposición responsable es tener una visión constructiva del país, es tener diálogo, es comprender la soberanía del voto popular. Nosotros, los que integramos el bloque Elijo Catamarca, somos personas jóvenes que pensamos que el país tiene que ir para adelante, pero también no podemos no advertir la enorme preocupación que nos genera estas 2 leyes tan importantes para nuestra comunidad. Y sobre todo, por eso nuestras expectativas fueron cambiando y sobre todo pensar en que el gobierno pensábamos que iba a respetar lo que el Congreso aprobó, sobre todo para darle tranquilidad a muchas de las familias que padecen una discapacidad, a las madres, a familias enteras que ven con preocupación esto. Creo que ven con preocupación porque ven que hay dinero para otras prioridades y no para estas cuestiones tan trascendentes como es la discapacidad o como también es la universidad pública que nos genera la movilidad social ascendente. Creo que en nuestro caso nosotros acompañamos la posición de muchos gobernadores del país que decidieron en esta etapa estar en un lugar defendiendo los recursos e intereses de cada una de las provincias, como el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, que también defiende el federalismo y el norte grande. Quizás para nosotros esperábamos también que se incluyan más obras. Celebramos que se incluyan la obra del acueducto entre Catamarca y la provincia de Santiago del Estero, la mejora de la Ruta 38, pero consideramos que Catamarca necesita más obras. ¿Por qué? Porque necesitamos también la mejora de la Ruta 157, las cloacas en el interior de nuestra provincia. Y esto lo muestro porque en nuestra provincia tenemos un gobierno que viene sosteniendo fuertemente la obra pública. Hay una decisión del gobernador Raúl Jalil con fondos propios de encarar muchas obras que son necesarias para la ciudad capital y para nuestro interior, pero también como la mejora del Hospital San Juan Bautista y otras obras más, o las 900 viviendas que se ejecutaron durante este año. Por eso nosotros creemos en políticas públicas en nuestra provincia que beneficien a nuestra gente. Y a pesar del resultado electoral, creemos que hoy a este presupuesto le faltan muchas cuestiones. Creo que el gobierno tiene un desafío que es importante que se vea la situación de muchos argentinos que no llegan a fin de mes, que hay millones de argentinos que tienen miedo de perder su trabajo e incluso creo que es importante que se aborde la crisis de la industria. Es responsabilidad del gobierno cuidar, generar trabajo, mejorar la educación. Pero es importante también para nosotros y en otro orden de cosas resaltar algo muy importante para la provincia, como es la importancia de que Catamarca recupere IMAT. Esta empresa que lo celebramos como un hecho histórico, que vuelva a la provincia después de un largo proceso, que durante años trabajaron los equipos técnicos y políticos del proyecto político de Catamarca. Por eso creo que es importante que el gobierno nacional, evidentemente a esta propuesta formulada por el Ejecutivo le faltan muchas cuestiones. Nosotros creemos que es importante y que el gobierno tiene un enorme desafío de trasladar este presupuesto en políticas que mejoren la vida de millones de personas. Nosotros, desde nuestro bloque, vamos a priorizar lo que beneficie a Catamarca. Muchas gracias.
Completa los 6 minutos restantes asignados al bloque Elijo Catamarca, el diputado Fernando Monguilló. Hola. Muchas gracias, señor presidente. Desde nuestro bloque y desde la provincia de Catamarca, nosotros celebramos este espacio de diálogo en donde la nación y la provincia dialogan y construyen por las verdaderas necesidades de las provincias y del interior. Claramente es importante porque hace 2 años que el Gobierno Nacional y que nuestro país no cuenta con un presupuesto, algo clave que da previsibilidad y que de ninguna manera puede seguir siendo a través de la discrecionalidad. Como decía mi compañero, este presupuesto quizás no refleja plenamente el modelo de país que defendemos, pero es necesaria la previsibilidad, es necesario que de a poco las provincias vayan viendo que hay un presupuesto. Por eso nosotros hemos firmado el acompañamiento del dictamen general de mayoría, pero tenemos una disidencia en particular a la cual me voy a referir al final. Este presupuesto en materia de conectividad vial lleva adelante obras en una ruta muy importante, que es la Ruta Nacional número 38, que es un eje troncal para la provincia de Catamarca, pero sí debemos reclamar que es necesario mayor énfasis en el ritmo de ejecución, porque realmente es muy bajo el porcentaje que se le ha estimado para ejecución para el año que viene. Por otro lado, la ruta número 157, muy reclamada por todo el este de la provincia de Catamarca, que no solamente es de influencia para nuestra provincia, sino también para Tucumán y para Santiago del Estero. Catamarca puede contar otra película al respecto, en materia de infraestructura y en materia de obra pública. Catamarca, solamente en esta gestión de nuestro gobernador Raúl Jalil, desde el año 2019, ya va ejecutando con fondos propios más de 800 kilómetros de rutas provinciales. Va ejecutando más de 11 puentes en todo el territorio de la provincia. Y créanme que lo hace sosteniendo las cuentas claras, sosteniendo el equilibrio fiscal, y nosotros no dejamos de lado el desarrollo de nuestra provincia. Otra obra que nos hubiera gustado que se encontrara presente y que realmente el Gobierno Nacional está en deuda es una obra pendiente en la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, que son más de 250 lotes con servicios a través del Fondo de Integración Sociourbana, que tuvo una ejecución del 40% y se discontinuó por falta de financiamiento del Gobierno Nacional. Ahí también Catamarca puede mostrar otra foto. Catamarca, el gobierno de la provincia, solamente en este año 2025 ejecutó más de 1.200 viviendas, paliando notablemente el déficit habitacional con fondos provinciales. Es necesario, presidente, que se invierta en obra pública, que se invierta en infraestructura, porque hace el desarrollo de las provincias y hace la cohesión territorial. También celebro que hay una obra muy importante en este presupuesto para la zona del este de nuestra provincia, que es el acueducto de Quirós, junto a 2 plantas potabilizadoras, una en Quirós y otra en la ciudad de Frías, de Santiago del Estero, también de gran influencia para toda la zona. Nuestra provincia no viene a mendigar nada. Nuestra provincia, a través de la minería y de otras industrias, trae inversiones, genera empleo y genera las divisas estratégicas que necesita este país. Pero también necesita que el Gobierno Nacional se haga cargo de la infraestructura necesaria para llevar adelante esa tarea que es tan importante y tan estratégica para la nación. Al principio nos referimos respecto de una disidencia en particular. Nosotros no podemos acompañar la derogación de la Ley de Financiamiento de Universidades
y la derogación de la ley de emergencia en discapacidad. Realmente consideramos que es importantísimo el equilibrio fiscal, que es importante tener las cuentas claras, pero no podemos tirar por tierra la igualdad de oportunidades con los que más necesitan, con los más vulnerables, que realmente están esperando que no se deroguen estas normas y que se lleven adelante con su cumplimiento. Muchas gracias, señor presidente. Tiene a continuación la palabra el diputado Nicolás del Caño por el Frente de Izquierda, dispone de 8 minutos. Gracias, presidente. Bueno, después de un largo debate, de escuchar las alocuciones de diputadas y diputados, me parece que hay que terminar con la hipocresía, ¿no? Cuando se habla en las pocas alocuciones que pudimos escuchar de diputadas y diputados del oficialismo con una defensa del presupuesto, ¿no? Porque la verdad que hablaron de muchas cosas menos de los argumentos de por qué defendían este presupuesto, más allá de frases hechas. Pero digo, hay un hecho concreto que en el mes de diciembre varias provincias han recibido los ATN, ¿no? Los aportes al Tesoro Nacional, que son los aportes discrecionales que hace el Gobierno Nacional, ¿no? Y encabeza la lista. Ahora en diciembre tuvieron más de lo que habían recibido en todo el año, por ejemplo, la provincia de Tucumán con 20.000 millones de pesos. Yo escuchaba a la diputada de Tucumán recién hablar de Jaldo. Bueno, Jaldo hizo una campaña electoral diciendo que le iba a cortar la peluca al león. Y bueno, ahora, como lo hizo durante estos 2 años, en vez de cortarle la peluca al león, ni nada. Acá son los más oficialistas de todo. Después, Misiones, 12.000 millones de pesos, ¿no? Entonces, uno dice, ¿cómo consiguen aprobar el presupuesto? ¿Por los argumentos? No, lo consiguen con estos aportes discrecionales, ¿no? Y entonces, acá ya se va formando. Después tenés Chaco, 10.500 millones, Catamarca, 10.500 millones, Entre Ríos, 7.000 millones, Salta, 6.000 millones, el bloque Cuader, ¿no? O sea, parece cómo se consigue aprobar un presupuesto donde además, como ya se dijo acá, se quiere traficar una ley ómnibus, derogando las leyes que se aprobaron en este Congreso en las 2 cámaras en 2 oportunidades, porque después se rechazó el veto presidencial por 2/3 de los votos. Y se quieren derogar traficándola acá en último momento, y hemos tenido la comunicación con un montón de sectores del colectivo de la discapacidad que están reclamando a las diputadas y diputados que no aprueben esto, que no aprueben la derogación de la emergencia. ¿Con qué cara los van a mirar? Pero por supuesto, acá venían a hablar contra la casta y esto es la recontra casta. Además dicen que hay reparto de cargo en la AGN. Bueno, lo que hicieron en la Comisión de Presupuestos, pusieron a bloques que tienen menos diputados inclusive que el Frente de Izquierda, pero que le votan las leyes. Entonces, bueno, claramente el toma y daca, ¿no? y este bloque Cuader con el que cuenta el oficialismo para que le vote las leyes, en este caso el presupuesto, con esta situación gravísima, presidente, muy grave. Además del presupuesto universitario, fueron 2 leyes que se construyeron gracias a la organización y a la movilización. ¿Ustedes escucharon a las personas con discapacidad acá en el Congreso, por miles, a esas trabajadoras y trabajadores que laburan en las terapias por 2 mangos, 400.000 pesos? ¿Ustedes los escucharon hablar? ¿Escucharon a las madres, a las familias? Por miles y miles se movilizaron en todo el país y están reclamando que este Congreso no derogue esa ley que se consiguió con esa enorme lucha. Lo mismo las universidades. Más de 1 millón de estudiantes en las universidades públicas de la Argentina que también, junto a sus docentes y no docentes, a los que les recortaron, le pasaron la motosierra a su salario. Y bueno, entonces nosotros estamos planteando claramente que esto no se puede sostener de ninguna manera. En el marco, obviamente, presidente, de un presupuesto hecho a la medida del Fondo Monetario Internacional, del pacto de coloniaje con Donald Trump, ¿no? Que usaron ese chantaje justamente que hicieron previo a las elecciones, ¿no? Tuvieron que hacer un pedido de rescate primero al Fondo Monetario Internacional,
antes habían hecho el blanqueo, después los beneficios que le dieron a las patronales agrarias, al agropower, a las cerealeras, ¿no? Resignando miles de millones de dólares de las retenciones también para conseguir los dólares. Y justamente ahora todo el plan del gobierno, este presupuesto, lo que ingresó, gravísimo, presidente, lo que ingresó en la Cámara de Senadores, la modificación de la ley de glaciares, también es otro regalo a los gobernadores de provincias que quieren asociarse a las mineras, como ya lo han hecho en San Juan, por ejemplo, ¿no? Asociarse a las mineras, a la corrupción de la minería, como aprobaron el proyecto San Jorge en Mendoza, con represión, de espaldas al pueblo. Y por eso quieren modificar la ley de glaciares, para que los gobernadores puedan hacer lo que quieran. Y después venden el verso de que eso va a generar empleo. Falso. Pero está comprobado, completamente falso. Destrucción ambiental, saqueo. Y la reforma laboral. Otro verso más. Mire, presidente, acá se dice que hubo un resultado electoral donde el gobierno ganó las elecciones. Bueno, ahora, no era un cheque en blanco para terminar con la ley de glaciares, no era un cheque en blanco para una reforma laboral esclavista, un cheque en blanco para terminar con la ley de emergencia en discapacidad, para seguir ajustando a los jubilados. Mire, el bono, dicen que las jubilaciones mejoraron, pero ¿quién puede creer eso? Digo, a lo que ya se venía ajustando en gobiernos anteriores, el hachazo tener un bono de 70.000 pesos congelado desde marzo del 2024. Y de esa manera han licuado las jubilaciones, por eso tenemos todos los miércoles a las jubiladas y los jubilados. Y este gobierno, digo, porque acá se naturaliza, pone todos los miércoles o en cualquier movilización en este Congreso, acá, un ejército de gendarmes. Yo no sé si lavan plata, qué hacen con eso, porque es impresionante. Por la movilización de las jubiladas y los jubilados, traen a reprimir a la Gendarmería, a la Policía Federal. Y mire, presidente, por más que quieran hacer pasar como que esto tiene un consenso social. Mire, la reforma laboral. ¿Quién puede creer que el hecho de que a trabajadoras y trabajadores que aún mantienen conquistas históricas por años de lucha, como por ejemplo poder organizar las vacaciones con su familia y que no se las particionen como quieren hacer ahora, ¿no? Es decir, las vacaciones te las tomás en octubre. Imagínate, ¿cómo van a ser los pibes que van a la escuela? De ninguna manera, no se puede organizar nada. El banco de horas para aumentar la jornada laboral, que las patronales puedan disponer del tiempo de las trabajadoras y los trabajadores. Mire, en todo el mundo se discute cómo se reduce la jornada laboral. Obviamente en países capitalistas que piensan en la productividad y en la ganancia capitalista, reduciendo la jornada laboral. Bueno, nosotros como socialistas pensamos en la reducción de la jornada laboral, que con el avance de la ciencia y la tecnología se permitiría reducir la jornada laboral que tenemos en Argentina desde hace un siglo. Tenemos la semana laboral más extensa de América Latina. Y quieren extender la jornada laboral y además atacar lo más importante para poder desarticular al colectivo obrero, ¿no? Que es la organización de las asambleas. Prohibir las asambleas, prohibir el derecho a huelga con la esencialidad. Por eso, presidente, nosotros convocamos a todo el pueblo trabajador. Convocamos a los estudiantes, docentes y no docentes, a los que los están escupiendo ahora mismo, al colectivo de la discapacidad, a movilizarnos, empezando por el día de mañana, presidente, con la movilización que se ha convocado a Plaza de Mayo. Vamos a ir con distintos sectores del sindicalismo combativo, vamos a movilizarnos con diferentes movimientos sociales desde el Frente de Izquierda, ir a la plaza a plantear la necesidad de un verdadero paro nacional. Si este 26 de diciembre quieren aprobar la reforma laboral en el Senado, la media sanción, tiene que haber un paro nacional inmediatamente. ¿Pero qué están esperando? ¿Qué están esperando? Los dirigentes sindicales o muchos de esos dirigentes sindicales que dejaron pasar el ajuste de Milei. ¿Qué están esperando? Se convocó una movilización. Es importante la movilización, pero sabemos que con eso no alcanza. Para quebrar la voluntad de las grandes patronales que festejan la posibilidad de una reforma laboral. Diputado del Caño, venimos bien con el tiempo de los bloques y tiene que haber pistola para completar el suyo. Ya voy terminando, presidente. Todo, sea ecuánime con el tiempo, todo se extiende. Déjeme un segundo más. Por eso, presidente, nosotros estamos planteando la necesidad
de esta movilización, de este paro nacional, como parte de un verdadero plan de lucha. El único camino es la rebelión popular. Y quiero decirle que aquellos que creen que tienen un cheque en blanco, recuerden lo que pasó con el gobierno de Mauricio Macri en diciembre del 2017. Pensaban que podían venir y llevarse por delante a los jubilados, a los trabajadores, a las trabajadoras, y hubo una jornada, una rebelión popular en diciembre del 2017, por eso las trabajadoras y los trabajadores convocarlos a la rebelión popular. Es el único camino, la movilización de todas las trabajadoras y los trabajadores, imponer desde los lugares de trabajo, con asambleas, un verdadero plan de lucha y un paro nacional para terminar con este plan esclavista de este gobierno y que quiere hundir a las mayorías trabajadoras, a las personas con discapacidad, a los jubilados y a los trabajadores. Muchas gracias, presidente. Tiene la palabra el diputado Néstor Pitrola, también del Frente de Izquierda, 7 minutos. Gracias. Gracias, presidente. Ante todo, saludar el paro que convoca CONADO Histórica para mañana, que convoca FATUM en todas las universidades del país. Es la forma de luchar contra este atropello del artículo 75 que se va a votar de esta manera irregular en este presupuesto. Luchando docentes, estudiantes y no docentes, conquistaremos la universidad pública, la continuidad de la universidad pública que hoy se quiere aniquilar con la política de este gobierno. Saludo también la movilización del pueblo de Mendoza, que ganó la calle contra la megaminería, contra esa ley nefasta, votada por todos los bloques de los partidos que vienen gobernando la Argentina, y bloques e intereses que están detrás del pacto espurio con las 6 provincias con las que se está logrando la mayoría para este presupuesto de hambre y de entrega nacional. No venimos a celebrar desde el Frente de Izquierda haciendo gárgaras de republicanismo que hoy tengamos este presupuesto. ¿Saben por qué? Porque es el instrumento de un paquete brutal con 900 artículos de reforma en el Código Penal para un Estado represivo, para una democracia de infantería que reprima de mano dura al movimiento popular y a los pobres, porque es el paquete de la reforma de la ley de glaciares, liquidando la defensa del agua por la que salió el pueblo de Mendoza, porque es el paquete de la reforma laboral esclavista. Esa reforma laboral para nosotros es la columna vertebral de este paquete. Este presupuesto es un instrumento al servicio de los yanquis, de paso, digamos, de un Donald Trump que en las próximas horas va a anunciar la invasión a Venezuela. Y desde este Parlamento decimos ninguna invasión militar a ningún país de América Latina. Porque esa bota para que seamos el patio trasero se expresa en este presupuesto colonial, pro deuda externa y de ajuste que están votando ustedes esta noche, negociados a espaldas del pueblo. Este presupuesto, por supuesto, es un presupuesto de clase, hasta la médula, y están desesperados, apurados, porque han fracasado precisamente en las premisas macroeconómicas. Está la inflación en aumento, no pueden pagar la deuda, hay tendencia a la devaluación monetaria, están fracasando en los presupuestos macroeconómicos con los que se llenan la boca. Y por supuesto, rebajan los impuestos a los capitalistas. Nosotros venimos a decir que la crisis la paguen los capitalistas. Y este es un presupuesto para que el pueblo trabajador pague la crisis de los capitalistas, al servicio de los parásitos financieros. Lo escribió la banca Morgan con los funcionarios de la banca Morgan, que son los funcionarios de este gobierno. Milei es un títere de los funcionarios de la banca Morgan. Esa es la realidad que está detrás de este presupuesto. Y quiero decirles, por supuesto, hay en este presupuesto barbaridades terribles, como bajar 100.000 pensiones de discapacidad, como no tener
un peso para inversión en agua potable, alcantarillado, cosas que no le importan a los dueños de los countries. Pero les quiero decir que a los jubilados, que le van a sacar ese 3% al ANSES para financiar los despidos mediante la reforma laboral, en este presupuesto, en el artículo 40, le dan solo 150 millones de dólares para los juicios, cuando el Fondo de Garantía y Sustentabilidad tiene 62.000 millones de dólares que son usados para el mercado de capitales, para los bonos de la deuda, en absoluto para el beneficio de los jubilados y de los trabajadores, que son los que han aportado ese fondo. Esto es escandaloso. Por supuesto, es un presupuesto al servicio del endeudamiento. El gobierno de Macri aumentó como 100.000 millones de dólares la deuda. Después el gobierno de los Fernández volvió a hacer lo mismo, otros 100.000 millones. Lo único que este gobierno va batiendo récord de endeudamiento en solo 2 años. Lo mismo que bate récord de cierre de empresas. Ahora a la velocidad crucero de 1.000 empresas por mes, cerrando, que ya no es el promedio de las 20.000 en 2 años. Esta es la perspectiva que marca el presupuesto. Estamos 17.900 millones de dólares de reservas negativas. Le digo a los argentinos, esto ocurrió en la previa al 2001. Están usando la guita de los ahorristas para financiar las importaciones de China, para financiar el turismo en el exterior, para financiar ahora lo que vendrá con el pacto con los Estados Unidos. Esto no camina ni para atrás ni para adelante. Nosotros venimos a plantear defender el ahorro nacional para invertirlo en industrializar el país, para invertirlo en ferrocarriles, para invertirlos en 1 millón de viviendas. Ustedes en este presupuesto ocultan que van a terminar en marzo con todos los planes sociales, como si hubieran terminado con la desocupación. Mentira. Entre desocupados y subocupados tenemos el 20% de los que quieren trabajo que no tienen trabajo, y gente con 2 o 3 trabajos porque no llegan a fin de mes. De manera que nosotros venimos a cuestionar aquí esto desde un punto de vista no devaluacionista, como planteó acá el diputado Pichetto. Tenemos algunas voces, como la de Paolo Roca, hablándonos de la salida de la devaluación. Claro que medio con sordina, porque quieren que antes ustedes hagan el trabajo sucio de la reforma laboral esclavista contra 150 años de luchas y de conquista de los trabajadores. Después discutirán el problema de algunos cupos o el problema de la devaluación monetaria, que al hacerse va a ir contra los trabajadores. Ya esta indexación del dólar a partir de enero va a congelar la Argentina del 2,5% de inflación, que va a tender a aumentar, y Sturzenegger, el gran desregulacionista, le ha puesto la bota de la regulación a las paritarias de los trabajadores. Para ellos no hay desregulación, para ellos no hay libertad, para ellos la libertad no avanza. Están contra los salarios y en el Estado están congelando los salarios y vienen por 28.000 despidos más. Eso es este presupuesto. Para terminar, presidente, nosotros planteamos una reorganización económica que parta del salario equivalente a la canasta familiar, de romper con el Fondo Monetario, de nacionalizar la banca, para terminar con el narconegocio y la fuga de capitales, para terminar con los experts en la Argentina. El autor y presentador junto a Milei del nefasto proyecto de inocencia fiscal, esa mueca de la vida y de la historia de que la inocencia fiscal la presenta expert. Venimos a plantear la reorganización del país bajo la batuta de los trabajadores. Gracias, y por eso diputado. Mañana estaremos con el paro de la CGT en la perspectiva de una huelga general para derrotar todo este plan. Muchas gracias. Tiene la palabra
El diputado Bernardo Biela, del Bloque Innovación Federal por Salta, tiene 7 minutos para hablar. Muchas gracias. Diputado Biela, ¿va a tomar la palabra? Señor presidente. Adelante. Festejo que tengamos un presupuesto nacional. Salta hace más de 6 años que tiene no solamente un presupuesto Diputada, respete nacional, al orador, por favor. sino también tome asiento tiene y equilibrio tenga buena fiscal. escucha. Cuando hablamos de equilibrio fiscal, Silencio, por hablamos favor. también Silencio. de ¿Se puede poner en 7 minutos, por favor, de nuevo el reloj? Silencio, por favor. Silencio, Miriam. Bregman, silencio. Basta. Ya habló, diputada, por favor. Tiene 7 minutos. Adelante, diputado Biela, por favor. Bueno, muchas gracias, señor presidente. Festejo que tengamos un presupuesto nacional. Salta hace más de 6 años que tiene no solamente un presupuesto equilibrado, sino que además tenemos equilibrio social, institucional, humano, dignidad con nuestros jubilados y con nuestros discapacitados. Es por eso que es tan importante contar con este presupuesto, ya que 3/4 partes del ingreso que le corresponden a la provincia de Salta vienen de este presupuesto nacional. Y en general vemos que hay un aumento para los jubilados, que si bien no es el ideal, ayuda. Lo que sí vamos a trabajar es para que este aumento sea indexado de acuerdo a lo que es la inflación como corresponde. También hay aumento en la salud pública y eso es fundamental, porque con la crisis que estamos viviendo y la gran cantidad de familias que se han quedado sin trabajo, han dejado las obras sociales y las prepagas y se han volcado a los hospitales públicos en búsqueda de soluciones. Lo mismo ocurre con la educación pública, que si bien va a recibir un mayor presupuesto, recordemos que estas mismas familias no pueden pagar colegios privados y se han volcado a la educación pública. Y en general, la obra pública es fundamental para nuestra provincia. Y tenemos la planta depuradora de Cafayate, necesaria para la salud pública y evitar así enfermedades infectocontagiosas como las diarreas y otras. Salta también va a contar con la ampliación de la planta depuradora de Capital, ya que la población demográfica ha crecido de manera increíble en los últimos años. Así como también la Ruta Nacional 9, que conecta con Jujuy, el puente que nos va a unir con Vaqueros y La Caldera, 2 localidades que quintuplicaron su población en los últimos años. El Poder Judicial de Orán, tan necesario y tan pedido por nuestro gobierno provincial en los últimos años. Y por supuesto, ¿cómo no hablar de las rutas? La ruta de la muerte, la ruta 934, que tanto se ha prometido, que tanto se ha hablado y que tan poco se ha hecho. Si bien hay un presupuesto, es un presupuesto que va a necesitar refuerzos para que la autovía que va desde Rosario de la Frontera hasta el límite con Jujuy, pasando por Metán, General Güemes y otras localidades, pueda ser no solamente transitable y permitir conectividad, sino también mejorar el turismo y disminuir la mortalidad por estas rutas en tan pésimo estado. También hay un buen presupuesto para la Ruta Nacional 51, a través del Paso de Sico, que será el futuro corredor bioceánico que permitirá conectar el sur de Brasil, Paraguay, Argentina con los puertos profundos de Chile, evitando pasar por Buenos Aires. Hay presupuesto para la Ruta 40, para la Ruta 16, pero lamentablemente hay solamente bacheo para otras rutas nacionales que atraviesan 24 departamentos de nuestra provincia, como puede ser la Ruta 34 que nace en el límite con Jujuy y llega a Bolivia, que nuestro gobernador con presupuesto propio
está realizando las obras porque de Nación lamentablemente no hay acompañamiento. Y un capítulo aparte es la exención impositiva de las vacunas, fundamental, debido a que tenemos en el hemisferio norte, especialmente en Inglaterra y en España, un brote de gripe H3N2 con ya más de 2.000 internados, con una proyección a 8.000. Y esto es fundamental porque estamos trabajando con el diario del lunes. Lo que está pasando en el otoño-invierno del hemisferio norte lo vamos a vivir en nuestro otoño-invierno. Y ya estamos advertidos por la Organización Mundial de la Salud. Y esto nos va a permitir adquirir estas vacunas que tienen la cepa K del H3N2 para evitar que padezcamos brotes epidémicos tanto en Salta como en toda nuestra República Argentina. Y me imagino que va a haber buenos planes para fomentar la vacunación, porque los terraplanistas antivacunas, que ganaron mucho terreno en la época del COVID, han hecho que la vacunación en la República Argentina caiga en algunos momentos hasta el 38%, y esto hace perder la inmunidad de rebaño tan importante para la salud de nuestros niños, nuestros adultos mayores, nuestras embarazadas y, por supuesto, todas aquellas personas que tienen enfermedades crónicas. Y pensando en la importancia de tener un presupuesto con equilibrio fiscal y con superávit, como tiene mi provincia Salta, como tienen los municipios de mi provincia, y también ese equilibrio que hoy tiene la Universidad Nacional de Salta, que acaba de terminar una auditoría de la AGN donde puso blanco sobre negro sus ingresos y sus egresos, porque la Universidad Nacional de Salta no tiene nada que esconder. Allí se forman profesionales de primer nivel para Salta, el país y el mundo. Es por eso que como egresado de Universidad Nacional, como médico del PAMI, como médico de los discapacitados, voy a acompañar este proyecto, pero el artículo número 75 lo voy a votar en contra. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado. En uso de la palabra, el diputado Pablo Utes. Gracias, señora presidenta. Bueno, lo que toca es dar una posición. Creo que el gobierno tiene el derecho a tener su presupuesto. Creo que el presupuesto, todos los diputados y partidos estamos obligados a darle para que tenga, porque ahí el gobierno expresa cuál es su concepto, expresa cuáles son sus prioridades políticas, expresa con claridad cuáles son los programas a través del cual él considera que puede llevar a la Argentina y a los argentinos a una instancia de mayor estabilidad, a una instancia de crecimiento, a una instancia de un país productivo. Es ahí donde se expresa, en este caso, el gobierno del presidente Milei. Nosotros abonamos esa teoría y por eso felicitamos que se pueda lograr un presupuesto. Ahí es donde el presidente y el gobierno que tiene la responsabilidad de conducir la Argentina, creo que expresará por qué privilegia políticas armamentísticas, podríamos decir, o por qué le da un lugar especial a las políticas de fomentar y aumentar el presupuesto, a lo que en su momento fue una cuestión que generó mucha polémica, los organismos de inteligencia. Bueno, lo cierto es que ahí el gobierno del presidente Milei tiene su lugar para expresarse. Nosotros entendemos que electoralmente el gobierno ha tenido una elección favorable y entendemos que el presupuesto lo tiene que tener. Y ahí lo tendrá. Y ahí expresará su visión. Ahora bien, voy a repetir lo que como político entiendo. Difícilmente una nación pueda salir adelante si lo único que hablamos es de inflación, emisión y control del déficit. Esas son simplemente variables técnicas que lógicamente creo que todo gobierno las tiene que evaluar. Pero lo más difícil es una letra escondida que nunca se expresó.
y ojalá se pudiera hacerlo, pero yo estoy convencido que si la Argentina no marca sus prioridades y no las expresa al pueblo, difícilmente podamos salir adelante. Yo, como muchos, soy de los convencidos que la inversión en formación es una de las condiciones básicas y sine qua non que va a permitir al país salir adelante. La formación no tiene partidos, la formación no tiene fronteras. La formación y un gobierno que garantice la formación de todos los sectores, lo que está haciendo es garantizar un pueblo libre en el futuro. Y en este presupuesto no se expresa con ninguna claridad. La expresión del gobierno en sus políticas de fortalecimiento, de educación primaria, de educación secundaria, de educación técnica y de educación universitaria, las tenemos que estar buscando hojas para atrás, tratando de encontrarle un lugar. La formación de una nación es una cuestión conceptual. La Argentina, si no invierte, difícilmente tendremos en el futuro un país que pueda vivir en paz y en el que las grietas se eliminen. Todos los partidos tendríamos que estar acordados en eso y no lo estamos logrando. Y creo que en este presupuesto nuevamente el gobierno del presidente Milei no lo expresa. La educación pública, base para el crecimiento de la nación, no se muestra con la realidad y en el marco de prioridades que tendría que tener. Las políticas de contención de discapacidad también es un concepto que lo tenemos que estar buscando, dando vuelta a las hojas. La posición de un Estado en defender a los sectores que por distintas razones tienen que llevar adelante a un familiar, a un hijo, a un padre con una problemática, tendrían que estar expresadas con claridad, pero no defendiéndose o diciendo si es un mayor gasto o es un menor gasto,